Ahora mismo, en algún lugar a lo largo de una línea de árboles congelada en el este de Ucrania, un soldado ruso está tomando la decisión más peligrosa de su vida. No si cargar hacia adelante, no si mantener la línea, sino si correr, si traicionar todo lo que le dijeron que creyera, todo lo que el Kremlin dijo que valía la pena morir y cruzar al otro lado. Y esto es lo que nadie les está diciendo. No estará solo. Lo que estoy a punto de mostrarles en los próximos 20 minutos cambiará fundamentalmente la forma en que ven esta guerra. No como una disputa de territorio, no como un choque de misiles y drones, sino como algo mucho más íntimo, mucho más corrosivo, un colapso psicológico que ocurre dentro del ejército ruso en tiempo real, a una escala que Vladimir Putin intenta ocultar desesperadamente a su propio pueblo. Estamos hablando de miles y miles de soldados rusos que han mirado esta guerra, han mirado a sus comandantes, han mirado la propaganda con la que fueron alimentados y han dicho, basta, he terminado. Si aún no te has suscrito a Daily Brief, hazlo ahora mismo, porque esta historia se mueve rápido y vamos a seguirla de cerca. Toca la campana para que no te pierdas el próximo video. Volvamos al principio, no a febrero de 2022, aunque fue entonces cuando todo explotó. Vayamos más atrás, a la promesa. Putin se presentó ante su país y les dijo que esta sería una operación militar especial. 3 días, dijo, como máximo. Un ataque rápido para neutralizar lo que el Kremlin llamó una amenaza neonazi a las puertas de Rusia. A los soldados rusos se les dijo que serían recibidos como libertadores. Se les dijo que estaban luchando contra satanistas, desarrolladores de armas biológicas, títeres de la OTAN. Se les entregó un mito y un rifle y se les envió a cruzar la frontera. Eso fue hace más de 3 años. Según el Wall Street Journal, la cifra combinada de muertos y heridos en ambos bandos ha superado ya el 1.000.000 de personas. 1.000.000. La operación de 3 días de Putin se ha transformado en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y los soldados rusos atrapados dentro de esa máquina, reclutados, presionados, engañados, están empezando a sacar cuentas y luego están empezando a correr. Aquí es donde los números dejan de ser abstractos. La inteligencia militar de Ucrania, el HUR, confirmó que más de 18.000 soldados solo del distrito militar del sur de Rusia han abandonado sus puestos. Eso es solo un distrito. Un informe de noviembre de 2024 del medio de investigación ruso independiente Stories reveló algo aún más impactante. Un regimiento entero, más de 1.000 soldados, desertó de la 20ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia estacionada en Volgogrado. No se trata de unos pocos soldados rasos descontentos que se escabullen en la noche. Estamos hablando de 858 soldados por contrato, 150 soldados movilizados, 26 oficiales subalternos, un mayor y 2 tenientes coroneles. Un documento compilado por el propio mando de la división lo exponía todo en blanco y negro, nombres, fechas de nacimiento, rangos. La institución se estaba devorando a sí misma. Esperen, se pone peor. Según datos filtrados publicados por el medio ruso en el exilio Stories y citados por el Moscow Times, al menos 50.000 soldados rusos han huido del ejército desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022. Y una presentación interna preparada para funcionarios del gobierno ruso, obtenida y analizada por la comunidad de inteligencia ucraniana Inform Napalm y Front Intelligence Insight, documentó 5.554 casos de rechazo al servicio, incluidas ausencias no autorizadas, solo en 2024. Casi 12.000 de esos casos se originaron en el Distrito Militar del Sur y el ritmo se está acelerando. Según Newsweek, para julio de 2024, los tribunales militares estaban procesando casi 1.000 nuevos casos de deserción cada mes. Esto no es un goteo, es una marea. Entonces, ¿qué es lo que realmente impulsa esto? ¿Qué convierte a un soldado, alguien que se alistó, hizo un juramento y tomó un arma, en un desertor? La respuesta no es una sola cosa, es una tormenta perfecta de traición, abuso y promesas rotas. Y comienza en el momento en que estos hombres cruzan la frontera. Anuncio número 1, la mentira que lo desmoronó todo. La televisión estatal rusa pasó años pintando a Ucrania como un enemigo existencial, un satélite corrupto de la OTAN, un régimen que cometía genocidio contra los rusoparlantes, un país dirigido por satanistas. Estas no eran teorías conspirativas marginales, era la doctrina oficial transmitida cada noche en todos los canales estatales y los soldados lo creyeron.
Muchos de ellos lo creyeron sinceramente porque no se les había dado otra información. Luego llegaron a Ucrania y, en lugar de una fortaleza neonazi, encontraron ciudades, edificios de apartamentos, parques infantiles, niños, gente normal viviendo vidas normales, o mejor dicho, gente que había estado viviendo vidas normales antes de que llegaran los tanques. La propaganda no sobrevivió al contacto con la realidad, según informan múltiples testimonios de desertores publicados por la inteligencia ucraniana. Cuando los soldados patrullaban las calles ocupadas y veían el miedo en los ojos de los civiles, cuando veían bloques de apartamentos desmoronarse bajo los proyectiles de su propio ejército, cuando pasaban junto a los cuerpos de los niños, algo se rompía dentro de ellos. La mentira se hizo visible, y una vez que ves una mentira tan fundamental, no puedes dejar de verla. Consideren el caso del teniente mayor del ejército Konstantin Yefremov, uno de los oficiales rusos de mayor rango en desertar. Pasó 3 meses como oficial en la región ocupada de Zaporizhia, en Ucrania. En un testimonio publicado tras su solicitud de asilo en los Estados Unidos, Yefremov describió lo que presenció personalmente durante los interrogatorios a prisioneros de guerra ucranianos. Detenidos con disparos en los brazos y las piernas, múltiples amenazas de agresión sexual por parte de otros oficiales. Quiero que lo que presencié, dijo en una declaración publicada, se dé a conocer a la sociedad para que se descubra la verdad. Sé que en casa solo me espera, en el mejor de los casos, una larga pena de prisión, pero esconderse y esperar a que vengan por ti, eso es humillante. Ya no puedo callar más. Recibido. Ese es un hombre que cruzó una línea de la que no podía volver. Anuncio número 2. La máquina que devora a los suyos. Ahora hablemos de las condiciones, porque incluso los soldados que todavía creían en la misión o se decían a sí mismos que lo hacían, estaban siendo reducidos a polvo por la logística de esta guerra. Imagina que te has alistado, te has presentado al servicio, llegas a la línea del frente esperando un ejército funcional. Lo que encuentras es algo completamente distinto. Los suministros llegan tarde o no llegan en absoluto. La comida está caducada, el agua es escasa. La atención médica es casi inexistente para las tropas en posiciones de vanguardia. Esto no es especulación. Estos son temas recurrentes en docenas de relatos de desertores verificados. Putin y su círculo íntimo se sientan en sus palacios mientras los hombres que enviaron a morir comen raciones podridas y luchan con equipos de un siglo anterior. Tomen el problema de las municiones. Los informes han confirmado que a las tropas rusas se les entregan rutinariamente proyectiles tan mal almacenados que están oxidados y algunos se deshacen en las manos de los soldados antes de que puedan ser cargados. Proyectiles defectuosos que fallan, armas que se atascan, y luego está el equipo en sí. Un video que circula desde las líneas del frente muestra a un soldado ruso en un campo de batalla operando un obús D1 de 152 milímetros fabricado a más tardar en 1943. Esa arma es más vieja que la mayoría de los abuelos vivos hoy en día. Mientras tanto, Ucrania está siendo abastecida con los sistemas de armas más avanzados que sus aliados pueden proporcionar. No se necesita un título en estrategia militar para entender lo que sucede cuando un bando trae armas del siglo XXI y el otro trae reliquias de la era de Stalin. Como si las condiciones materiales no fueran suficientes, estos hombres están siendo dirigidos por comandantes cuyas instrucciones se contradicen entre sí, que rutinariamente dejan a los soldados sin apoyo y que han hecho promesa tras promesa que han resultado vacías. Los desertores han descrito repetidamente haber recibido órdenes contradictorias que los enviaron bajo el fuego ucraniano. Promesas de rotación rápida fuera de las líneas del frente que nunca llegaron. Promesas de refuerzos que nunca aparecieron. La estructura de mando, como dijo un desertor a los operadores de inteligencia ucranianos, no se preocupa por el costo humano. Solo éramos números en un campo de batalla. Detente un segundo y asimila eso. Solo números. Anuncio número 3. Los hombres que no deberían haber estado allí en absoluto. Aquí es donde se vuelve verdaderamente condenatorio, y esta es la parte que el Kremlin más se esfuerza por suprimir. Una parte significativa de los hombres que ahora huyen de esta guerra nunca aceptaron luchar en ella. Rusia ha llevado a cabo campañas de reclutamiento agresivas, dirigidas oficialmente a hombres de entre 18 y 30 años, aunque en la práctica, hombres mucho más jóvenes han sido arrastrados.
En 2023, Rusia reclutó aproximadamente a 130.000 soldados, solo durante el reclutamiento de otoño. En la Crimea ocupada, según la inteligencia ucraniana, casi 50.000 residentes han sido reclutados a la fuerza desde 2014. Estos no son voluntarios. Son hombres a los que se les dijo que se dirigían a ejercicios de entrenamiento y se despertaron en la frontera ucraniana con un rifle en sus manos. La historia de Nikita Chibrin ilustra esto con una precisión aterradora. Chibrin se alistó originalmente como soldado por contrato, necesitaba un ingreso estable para mantener a su familia, fue desplegado como parte de una unidad que participaba en el asalto inicial hacia Kiev. Su oficial al mando mantuvo la misión en absoluto secreto. Nos dijeron que íbamos a Bielorrusia para entrenar, dijo Chibrin en un testimonio publicado por medios ucranianos, no para la guerra. Horas antes del despliegue real en Ucrania, a él y a su unidad se les dijo en el último momento que iban a la guerra. Cuando se negó, se le dijo en términos explícitos que desobedecer una orden en tiempo de guerra se castigaba con la ejecución. Me dijeron que las órdenes de mis superiores eran absolutas, dijo, y que me dispararían si no obedecía. Fue forzado a subir a un vehículo blindado, uno en el que notó que la manija de la puerta estaba rota por dentro. No podía salir. Finalmente escapó. Muchos no lo han logrado, y para aquellos que deciden intentarlo, la mecánica de la deserción es una operación en sí misma. Establecer contacto con las fuerzas ucranianas requiere aplicaciones de mensajería encriptada o teléfonos desechables para evadir a la inteligencia militar rusa. Los desertores deben recopilar inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de las tropas, planificar rutas de escape a través de terrenos minados, identificar contactos locales y lugares donde esconderse. Muchos intentan moverse de noche o durante enfrentamientos intensos cuando la vigilancia está al límite. La mayoría fracasa. Son capturados por las fuerzas rusas y se enfrentan a la cárcel. Desde febrero de 2022, más de 11.700 casos de deserción han llegado a los tribunales militares, con penas máximas bajo la ley rusa de 15 años por deserción. A algunos les disparan, pero otros lo logran. La línea directa de Ucrania, Quiero Vivir, lanzada en septiembre de 2022 por la Dirección Principal de Inteligencia, se ha convertido en un salvavidas crítico. Funciona las 24 horas del día, atendida por operadores capacitados que brindan apoyo psicológico, asesoría legal, orientación sobre solicitudes de asilo y herramientas de comunicación encriptadas. Según los informes publicados, más de 300 soldados han desertado con éxito a través del programa. Las solicitudes mensuales alcanzaron casi 3.000 en marzo de 2023, más del doble de las cifras de solo 3 meses antes. Ucrania también ha estructurado recompensas financieras para incentivar las deserciones de alto valor. En 2022, el piloto Maxim Kuzmanov se rindió junto con su helicóptero Mi-8 cargado con piezas de repuesto para aviones de combate rusos. La inteligencia ucraniana había estado cultivando esta deserción durante un mes. Su familia fue trasladada a un lugar seguro en Ucrania de antemano. Fue recompensado con $500.000. Fue un mensaje estratégico transmitido a cada soldado ruso con acceso a equipo o inteligencia sensible. Hay una salida y vale la pena tomarla. Si este análisis te resulta valioso, dale a me gusta ahora mismo y deja un comentario abajo. Cuéntanos hacia dónde crees que se dirige esto. Leemos cada uno de ellos. Ahora, hablemos de lo que todo esto le está haciendo realmente a la máquina de guerra rusa, porque los efectos no se limitan a los soldados que se van. La podredumbre es más profunda que eso. El caos dentro del ejército ruso es visible en todos los niveles. El motín del grupo Wagner de junio de 2023, cuando Yevgeny Prigozhin marchó con su ejército privado hacia Moscú, acusando al Ministerio de Defensa ruso de incompetencia y sabotaje deliberado de las fuerzas de primera línea, no fue una aberración, fue un síntoma. Las fuerzas de Wagner y las unidades regulares del ejército ruso habían estado en conflicto abierto durante meses por suministros, mandos y autoridad jurisdiccional. Dos organizaciones que teóricamente luchaban en la misma guerra, incapaces de coordinarse, a veces apuntándose con armas entre sí. Los soldados que se quedan están viendo desaparecer a sus camaradas. Algunos son capturados, algunos están muertos, algunos simplemente se van, y cada desaparición envía un temblor a través de la unidad.
¿Quién es el siguiente? ¿En quién se puede confiar? ¿Es el soldado a mi izquierda leal o ya está planeando su escape? Ese tipo de atmósfera psicológica no solo baja la moral, sino que paraliza la toma de decisiones. Crea dudas exactamente en los momentos en que la velocidad y la cohesión son cuestiones de vida o muerte. Y luego está el problema de la inteligencia. Según informó el Kyiv Post, el soldado apodado Silver, un piloto de drones FPV de 24 años que desertó a través de la Legión Libertad de Rusia en 2024, no solo se fue. Antes de irse, pasó meses proporcionando a la Legión inteligencia precisa sobre las posiciones de las tropas rusas y los planes operativos. También lanzó una granada a su oficial al mando. La inteligencia ucraniana confirmó la operación en una conferencia de prensa en Kiev el 20 de agosto de 2024. Silver había presenciado lo que describió como crímenes de guerra sistemáticos llevados a cabo por su mando, incluidas ejecuciones extrajudiciales, palizas y extorsión contra civiles y soldados de su propia unidad. Tenía 24 años. Operaba dentro de uno de los roles más sensibles del campo de batalla de Rusia y estuvo trabajando contra ellos durante meses antes de irse. ¿Cuántos más, como él, siguen dentro del sistema ahora mismo? Ese es el verdadero problema. No solo los soldados que desertan, sino los soldados que se quedan pero que ya no creen, que proporcionan inteligencia, que sabotean el equipo, que se coordinan con redes de partisanos. Según el Kyiv Post, el grupo partisano Atesh, vinculado a la inteligencia ucraniana, atribuye gran parte de su información táctica a militares rusos descontentos y contratistas civiles que aún operan dentro del territorio controlado por Rusia. El ejército de Putin no solo está sangrando por el frente, está sangrando desde dentro. Para cualquier ruso que esté viendo la televisión estatal en este momento, esta realidad no existe. Los medios controlados por el Kremlin presentan a los desertores como mentalmente inestables, cobardes o víctimas de la guerra psicológica ucraniana. La palabra traidor se aplica generosamente, pero incluso la información controlada acaba filtrándose. Las familias de los soldados desaparecidos no aceptan simplemente el silencio. Hasta enero de 2025, Ucrania había recibido solicitudes a través de su plataforma Quiero encontrar de familiares rusos con respecto a 50.000 soldados rusos desaparecidos. Estas son familias en Rusia, dentro del país, que reconocen silenciosamente que algo catastrófico le ha sucedido a alguien a quien aman y que el Estado no les dirá qué. Esa es una bomba de tiempo política con una mecha muy larga. Ahora, permítanme mostrarles los dos caminos a los que esto conduce. Camino 1. La presión se vuelve insostenible más rápido de lo esperado. Las deserciones continúan acelerándose. Las filtraciones de inteligencia interna se multiplican. Los mil casos de deserción al mes que los tribunales procesaban en julio de 2024 se convierten en 2.000, luego en 3.000. En algún momento, el cálculo para las unidades individuales se invierte. El riesgo de quedarse empieza a parecer mayor que el riesgo de irse. La efectividad en el campo de batalla colapsa en sectores clave. Combinado con tasas de bajas catastróficas, The Economist, basándose en datos satelitales y más de 200 estimaciones independientes, informó en octubre de 2025 que el número de bajas de Rusia había aumentado en un 60% solo desde el comienzo de ese año. Con más de 100.000 muertos en los primeros 9 meses de 2025, el ejército ruso se enfrenta a una crisis estructural que no puede tapar con nuevos reclutamientos. Camino 2. La máquina resiste. Rusia sigue moliendo. Su población es lo suficientemente grande. Su represión política lo suficientemente efectiva como para que la deserción siga siendo un problema manejable en lugar de uno fatal. Cada nueva ola de movilización arrastra a hombres que no tienen más opciones. Hombres de regiones remotas, hombres sin dinero para huir, hombres a los que se les dice en términos inequívocos que la resistencia es la muerte. La guerra se convierte en una máquina que se alimenta a sí misma con la miseria humana. Degradada, brutal, lenta, pero lo suficientemente funcional como para negarle a Ucrania la victoria total. Creo que estamos en algún punto entre estos dos caminos, más cerca del segundo de lo que la mayoría de los analistas occidentales quieren admitir. Pero el primero está tirando con más fuerza de lo que el Kremlin reconocerá jamás.
Esto es lo que sé con certeza. Los soldados que desertan no son ruido estadístico, son señales. Son el indicador de inteligencia humana, el dato más honesto disponible de que algo fundamental está roto dentro de la guerra de Putin. Estos hombres arriesgaron la cárcel, la ejecución y el exilio para decir, esta guerra está mal, me mintieron, no haré esto más. Algunos trajeron helicópteros, algunos trajeron archivos de inteligencia, algunos no trajeron nada más que su propia conciencia, y algunos, como Maxim Kuzmanov, pagaron por esa elección con sus vidas. Su cuerpo fue encontrado cerca de una propiedad en la costa este de España en febrero de 2024, junto a documentación falsa y un coche calcinado cerca. El largo alcance del Kremlin no se detiene en las fronteras, pero tampoco la verdad. Los desertores siguen llegando, la línea directa sigue sonando, los documentos se siguen filtrando, y en algún lugar, ahora mismo, otro soldado ruso está parado en esa línea de árboles haciendo cuentas. Quédense con Daily Brief. Suscríbanse si no lo han hecho. Compartan esto con alguien que necesite entender lo que realmente está sucediendo dentro de esta guerra, porque lo que estamos viendo no es solo historia militar, es historia humana. Y la verdadera pregunta, la que quiero que respondan en los comentarios de abajo, es esta. ¿Representa la escala de estas deserciones el principio del fin de la capacidad de Rusia para sostener esta guerra? ¿O ha calculado ya Putin que tiene suficientes cuerpos para absorber esta hemorragia indefinidamente? Y si estuvieras en la posición de ese soldado, engañado, abandonado, superado en armas, ¿qué harías? Leo cada comentario.